¿Qué onda, traders? Bueno, miren, voy a tratar de mostrarla, que les muestro que vengo de una tendencia bajista relativamente fuerte, ¿sí? Veo que tengo mucha presión, que el comprador intenta entrar, pero lo veo como agotado. Fíjense en que tengo un momento alcista, pero con velas muy irregulares. Me aparece un vendedor, el comprador cuando responde lo hace muy fuerte, ¿sí? Acá también me está mostrando fuerza, pero estoy llegando a un posible nivel, ¿sí? Tengo un nivel acá marcado. Entonces, considero que posiblemente aparezca un giro. Busco en mi formación anterior y veo que el comprador está como muy desesperado, ¿sí? Lo cual me está indicando posible debilidad. Cuando entro en mi vela, en mi formación, le pido que me demuestre formación alcista. Entonces, presten atención que esto lo indiqué el otro día en el grupo. Entra el comprador, ¿sí? Y los primeros 15 segundos, ¿quién es el que domina? Los primeros 15 segundos. Está dominando completamente el vendedor, ¿sí? Cuando el comprador responde, lo hace de forma horizontal, pero fíjense en que tiene más, vertical, ¿sí? Fíjense en que tiene más verticalidad el vendedor que el comprador. Cuando el comprador responde con esta verticalidad, fíjense en que se pone de una manera horizontal. ¿Cómo responde el vendedor? De una forma muy vertical, ¿sí? Es verdad que el vendedor responde, pero se está encontrando con una zona de resistencia, donde el vendedor le demuestra que tiene dominio propio. Miren la irregularidad por parte del comprador, chiquito, mediano y explosivamente grande. Vuelve a entrar el vendedor y se pausa. Fíjense que nosotros acá entramos en una venta, acá tuvimos nuestra venta, fíjense en lo que fue el punto de entrada y lo que fue el punto de salida, metimos 10 USD. Ok, vamos a hacer esto también rápido. Bien, esto sería acá, perfecto. Ya vieron cómo veníamos un momentum, ¿sí? Que había dicho que encontraba como fallas, como debilidad dentro de este momentum, llegando a un nivel muy fuerte, ¿sí? Que es este nivel de resistencia muy fuerte. Tranquilamente yo ya estaba pensando en una venta. Busco en mi formación anterior, ¿sí? Veo un comprador como muy desesperado, un vendedor que insiste con mucha fuerza y el comprador como que se está agotando. Entonces acá empiezo a buscar desesperación alcista, ¿sí? O fortaleza bajista. Noto que acá ninguno de los dos predominan, pero si le prestamos atención, empieza el vendedor, ¿sí? Comprador responde, entra el vendedor, comprador responde. Miren que el vendedor sigue dominando. Comprador responde chiquito. Vendedor sigue dominando. Comprador explota, vendedor responde mediano, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Entra el comprador y el comprador, miren lo que hace. Se empieza a estirar de la nada. De no tener fuerza, rompe con un máximo. Ponele que esto sea fuerza verdadera. ¿Por qué me hace esa pausa? Y cuando entra el vendedor, el comprador responde así y se me vuelve a pausar en una zona de resistencia. Zona de resistencia, que o casualidad, es una zona de resistencia fuerte, ¿sí? Tenemos una zona con varios toques en la formación anterior, ¿sí? Fíjense que tenemos varios toques en la formación anterior. Entonces tranquilamente podemos buscar una venta. Buscamos una venta, ¿sí? Entramos acá, fíjense en dónde salimos. Excelente operación también. Vamos a la tercera, esta se sufrió un poquito más, ¿sí? Pero bueno, se trata de llevar la calma. Recuerden que nosotros tratamos de operar de una forma didáctica, tratamos de controlar nuestras emociones, de no acelerarnos, ¿sí? Tratamos de mantener siempre 100% la calma. Ok, vean que nosotros estamos teniendo fortaleza bajista por una cuestión de que estamos en una zona fuerte de vendedores y el vendedor demuestra dominio en esta formación y teníamos un comprador desesperado, ¿sí? Ya teníamos presencia de los vendedores acá también en el contexto, entonces podemos pensar en una venta. Nuestra formación anterior nos dice que el vendedor viene dominando, ¿sí? Entonces buscamos acá fortaleza bajista. Fíjense en que entra el comprador, vendedor responde, ¿sí? Comprador entra, vendedor vuelve a responder. Tenemos un vendedor que responde con insistencia. Comprador entra, vendedor vuelve a responder. Es verdad que no alcanza, ¿sí? A romper este mínimo, pero cuando se estanca, ¿sí? Y rompe, fíjense en que lo hace con un movimiento vertical muy fuerte. Si esto hubiera sido desesperación, acá el comprador tendría que haber respondido de una forma aparentemente así, o tranquilamente podría haber hecho algo simultáneamente como esto. Pero como veo que el vendedor sigue dominando y el comprador no tiene insistencia, de hecho fíjense en este movimiento barato, como quien dice, ¿no? Que tiene y el vendedor así todo vuelve a responder. Nos vamos en una venta, ¿sí? Así tuvimos nuestro tercer ítem. Y vamos a ir al último, ¿sí? No menos importante. Esto lo vamos a encapsular también. Encapsulamos acá y encapsulamos acá. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Vean que tenemos una zona de soporte, o sea, lo mismo que pasó acá, pero a la inversa. Entonces, viendo que el vendedor venía entrando exagerado, ¿sí? Chiquito, grande, perdón, vamos a decir mediano,
grande, muy chiquito, ¿sí? Aparece el comprador y cuando el vendedor se desespera, considero que lo hace para llegar a esta zona de soporte, yo ya ahí me empiezo a preguntar si me podría ir en una compra. Mi información anterior me dice que el comprador está con insistencia, ¿sí? Y que el vendedor quiere dominar, pero le está costando hacer un mínimo. Entonces busco, ¿sí? Posible desesperación o debilidad por parte de uno o por parte del otro. Veo que el vendedor empieza como dominando, ¿sí? Lo cual me gusta, pero cuando entra el comprador, que lo hace de una forma chiquita, ¿sí? Porque no es que hace un movimiento fuerte, el vendedor queda como tonto, fíjense en cómo divaga. El comprador aprovecha y el vendedor rompe. Ok, digo, si tenés esta fortaleza, demostrame que continúas con esa fortaleza. Fíjense en que el comprador entra y el vendedor responde muy mediano. Entonces digo, ok, si acá se estanca, que en el próximo movimiento rompa con fuerza. Y me hago una continuidad, ¿sí? Entonces veo que entra el comprador y empieza a responder el comprador de una forma irregular. Pero el vendedor, cuando mete este latigazo, fíjense, que lo hace de una manera muy desesperada. O sea, me lo quiere hacer en una zona de resistencia, lo cual sí le estoy dando un punto a favor. Pero después de todo este movimiento irregular, después de esta entrada del comprador, después de que acá el vendedor cuando entra queda tonto, ¿sí? Que el comprador le responde de esta forma, el vendedor se desespera, se estanca mucho en este nivel, porque se estanca durante mucho tiempo en este nivel. El comprador se está reaccionando, estoy aparte en una zona de soporte fuerte, ¿sí? Donde posiblemente pueda llegar a buscar un giro. Veo que el comprador empieza a responder con impulsos y retrocesos, el vendedor que venía con fuerza aparentemente me mete este latigazo, el comprador responde, y miren esto a macro, esto que está acá a macro, ¿sí? Miren la lucha esa entre comprador y vendedor. ¿Por qué el vendedor se acelera, se pausa y se vuelve a acelerar? De hecho, fíjense en cómo vuelve a perder la fuerza. Y cuando entra el comprador, es el comprador el que se pausa y después responde el vendedor, ¿sí? Fíjense en cómo se analiza una formación correctamente, chicos, para buscar la rentabilidad.